de que tomen sus apuntes. Simplemente ustedes hagan un mapa conceptual. No sé si se los había comentado, No recuerdo, Me profesor. parece que no. ¿no? Bueno, entonces se los dejo, por favor, para que en este caso me lo manden a más tardar el sábado en la tarde, ¿sí? Por favor. Segundo punto. Me comentaba esta Mónica, sí, ¿verdad, Mónica? En el sentido de que para tu punto de vista hubo dudas en relación a lo que es temperatura flama diabática. Sí, un poco. Más que nada, cómo plantear el problema. Plantear. ¿Y los demás chicos tuvieron problema? ¿O ya se les olvidó? Sí, también tuve problemas con eso. También. Yo creo que haciendo un problema al respecto de ello, pueden aclararse todas las dudas. Todo el método que yo les dije, si resolvemos un problema, podemos hacerlo. Pero una de las cosas, estaba yo viendo, de acuerdo a mis notas, si me da tiempo dentro de 8 días de terminar de ver lo que es equilibrio físico y problemas, doy un espacio para ver un problema. En caso que no, no sé ustedes cómo estén de tiempo para de este viernes en 8, que nos conectemos como a las 6, 7 de la tarde y 1 hora trabajamos el problema. ¿Les parece o no? Sí, profesor. Sí, prof. Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, entonces de hoy en 8 confirmamos. Yo, de hecho, voy a tratar de dar un espacio de tal manera de cubrir el temario. Si ustedes revisaron el apunte de hoy, hoy veo todo lo que es equilibrio físico, la teoría, y empiezo a ver problemas de equilibrio físico, chicos. Entonces, si en la próxima semana me da tiempo, porque voy a seguir viendo problemas, puedo abordar al final de la clase el problema de equilibrio de flama diabática. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? sí, profe. Profe. Bueno, Paola, entraste al final, ¿verdad? Ya había pasado lista y ya te quité la inasistencia. Martínez, Sandra Paola, ¿verdad? Sí, gracias, profe. Bueno, entonces, pues vamos a continuar con la clase. ¿Revisaron las notas del día de hoy, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir de ello, chicos? Más que nada habla como de la práctica pasada del el diagrama de fases. Sí, así es. Ustedes ya están en esto, ¿verdad? En diagrama de fases, equilibrio físico. De hecho, ya equilibrio químico ya lo pasamos y por eso necesito que me manden ustedes su mapa conceptual de esto para que yo pueda trabajar con los problemas. De hecho, ya tengo ahí los problemas. Nada más los voy a seleccionar y se los subo, ¿sí? Por favor. Y de esto es el equilibrio físico, es la continuación de lo que es energía libre de Gibbs que marca el equilibrio, ¿sí, chicos? ¿Qué más me pueden decir de esto de diagrama de fases? Ustedes ya lo estaban viendo en laboratorio. No sé si ya terminaron con estas prácticas o ya están en propiedades coligativas. Bueno, yo ya estoy en propiedades coligativas. Y ya Yo viste también. esto de equilibrio físico. ¿Tuvieron dudas en laboratorio? Me imagino que todo, ¿o no? ¿Cómo construir? Pues bueno, pues vamos a dar inicio. Pues ustedes recordarán que esta es la ecuación de Gibbs. Si lo recuerdan, ¿sí o no? Yo Sí, cuando profe. la Oiga, primera... ¿Sí? ¿Me ¿va a escucha? grabar la clase? La estoy grabando, ¿no? No, no está Creo que grabándose. no, es que no me Sí, aparece. Está grabando. bueno, a mí sí me Sí, parece. Está grabando. sí, Ah, bueno, entonces se sí, cancela sí. todo. Ah, Continúe. bueno, sí, ok, porque yo, de hecho, sí, puse grabar la clase. ¿Sí, chicos? ¿Dónde quedó mi apunte ahora? Aquí está. Entonces, tengo esta ecuación. Ustedes lo recordarán que cuando yo deduje la ecuación de Gibbs en las primeras sesiones, este término que tengo ahí encerrado no aparecía, sino que yo lo presenté ese término a partir del equilibrio químico. Este término ustedes recordarán que delta G entre N de I
me está dando el potencial químico prácticamente, y es con el número de variación del número de moles, ¿sí estamos de acuerdo? Y para los casos que hay un proceso físico, ojo, la palabra proceso físico, ¿a qué se refiere, chicos? Cuando hablo de proceso físico. ¿Un cambio de fase? Bueno, no solamente cambio de fase. Cuando hablo de un proceso físico, quiere decir procesos de separación, ¿qué más? Y por lo general ustedes manejan más procesos físicos que químicos. Cuando hablo un proceso químico, significa que hay reacción química. Cuando ustedes hablan de la palabra químico, está involucrada la reacción química. De hecho, los libros vienen por las palabras, por ejemplo, muchos de los libros que llevamos de cinética o de reactores se llaman, es Chemical Engineering, es Chemical Engineering Reactor. ¿Qué significa? Que es ingeniería de las reacciones químicas, ¿sí estamos de acuerdo? O Chemical Engineer Termodinámica, me está refiriendo a un proceso químico de implementación de equipos en la termodinámica. Entonces, cuando yo hablo de un proceso físico, quiere decir que, como lo bien lo dijiste, tiene que ver las fases, pero más que nada el estado de agregación de la materia. Y por otro lado, como está involucrado el estado de agregación, también se produce, se aplica para procesos de separación. Cuando yo tengo dos sustancias y las quiero separar, pues utilizo alguna técnica de separación. Por eso se llama proceso físico, porque no hay en este caso, no hay cambio de número de moles en el sistema. Ustedes me van a criticar aquí, oiga, profesor, si yo tengo un proceso físico en donde tengo dos fases, alfa y beta, estas dos fases, aquí va a haber un intercambio de moles entre una fase y la otra. Sí, va a haber cambio de composición en una u otra fase, pero no va a haber cambio significativo en el total del sistema que tengo aquí. El sistema va a permanecer con el número total de moles constante. ¿Sí estamos de acuerdo? Y por ello, en este caso, como tengo aquí como función el cambio de moles, este término que tengo aquí lo estoy eliminando. Prácticamente este término lo elimino porque no aparece este término en el sentido, esto vale cero, ¿sí estamos de acuerdo? Porque no hay cambio de número de moles. Entonces la ecuación de Gibbs, que esta es la ecuación de Gibbs, si ustedes la recuerdan, que al inicio del curso la definí como la ecuación de Gibbs, que me está indicando el trabajo realizado en un sistema prácticamente, porque es lo que me representa Gibbs, determina el trabajo, ¿sí estamos de acuerdo? Esta es la ecuación de Gibbs y me está indicando como la relación de menos, aquí me faltaron los signos, que me los volé, es menos y aquí es más, ¿sí estamos de acuerdo? Más, por eso les dije, checaron el apunte, entonces aquí tengo menos el cambio de la entropía constante por la variación de temperatura, más el trabajo realizado, el trabajo mecánico que existe en el sistema, en el sentido, ¿sí estamos de acuerdo? Y es como aquí la ecuación de Gibbs se me reduce a lo que había presentado yo en clases anteriores, ¿sí estamos de acuerdo? Y en este caso, cuando hablo que el sistema se encuentra en un estado de equilibrio, ¿a qué me refiero? Prácticamente que estoy en un sistema de mínima que energía. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y en este caso defino como que la energía libre de Gibbs en la fase alfa está definida de igual manera, pero estoy etiquetando la entropía en función de qué, de la fase y el volumen molar en función de la fase. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso tengo dos ecuaciones de energía libre de Gibbs, porque tengo que dos fases, la fase alfa y la fase beta. En ese sentido, como hablo que el sistema se encuentra en el estado de mínima energía o está en equilibrio, ambos fases se van a encontrar en la misma situación. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? En el sentido que el cambio de energía libre para la fase alfa va a ser igual a cero y el cambio de energía libre para la fase beta va a ser igual a cero, porque está en el estado de ¿qué? De mínima energía. ¿Sí estamos de acuerdo? Estoy hablando del mínimo de energía. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? El mínimo.
mínimo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, por eso Sí, me profe. está indicando que esto va, y en consecuencia puedo dar la igualación de ambas energías. ¿Sí estamos de acuerdo? No significa esto que las energías contenidas en ambos sistemas valgan lo mismo. Simplemente lo que sucede que al estar en equilibrio, el mínimo de la energía, su pendiente vale cero y por lo tanto matemáticamente lo puedo yo que igualar. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y en ese sentido, pues al hablar que el cambio de energía libre en ambos sistemas es igual, por consecuencia el potencial químico de ambos sistemas es el mismo. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque lo divido por el número de moles totales y me da el potencial químico. ¿Sí estamos de acuerdo? Y en consecuencia de estas dos ecuaciones que tengo aquí, las puedo que igualar. ¿Sí estamos de acuerdo? Es la manera como estoy deduciendo la ecuación para representar la ecuación de equilibrio físico y llegar a la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, por lo tanto, como yo ya tengo definido la igualación de ambos potenciales, me lo voy a indicar que voy a manejar el equilibrio líquido que vapor, donde alfa es la fase líquida y beta es la fase gaseosa o vapor. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y en consecuencia, si continúo con la definición de igualación de ambos y agrupo términos semejantes, por ejemplo, las entropías, con esta entropía las agrupo, el volumen molar lo agrupo y en consecuencia, al tenerlos aquí, saco como factor común la variación de presiones y la variación de temperatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque son dos propiedades intensivas y medibles. En consecuencia, me queda como una variación del cambio de entropía de la fase gaseosa menos la entropía de la fase que líquida y por lo tanto tengo un cambio. Aquí me está dando el volumen molar de la fase gaseosa menos el volumen molar de la fase líquida y en consecuencia despejo este para acá, lo que es la variación de temperatura. Esta temperatura la paso para acá dividiendo y me queda dP en dt, como defino que la presión es función de qué, de la temperatura, y en consecuencia el volumen de aquí que tengo lo despejo para acá y pasa dividiendo. Si ustedes recuerdan, este término dP en dt, ¿qué me representa en términos matemáticos, chicos? dP en dt. ¿Qué viene siendo en términos matemáticos, chicos? División. ¿Mandé? Prácticamente, ¿qué es? Recuerden de matemáticas. ¿Qué es lo que es la derivada de y en dx? dy en dx. ¿Qué viene siendo en términos matemáticos? Están hablando de la derivada de la función y, ¿no? Pero de alguna manera esta derivada, ¿qué viene siendo en términos coloquiales? Una derivada en química. ¿Mandé? No te escuché bien. Una pendiente, ¿no? Sí, una pendiente. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes lo tienen que identificar en términos matemáticos como que la variación de una variable con respecto a otra es una pendiente. ¿Sí o no, chicos? Entonces, si ustedes revisan, aquí me está indicando, si ustedes lo ven aquí, de y, prácticamente lo que aquí antes de esto ustedes tienen como y, función de quién. De la De x, ¿sí o no? ¿O no, chicos? Y si derivan, pues están encontrando la pendiente de la función, ¿sí o no? ¿Sí estamos de acuerdo? Eso es lo que ustedes debieron haber visto en álgebra y en matemáticas y en cálculo diferencial. Entonces, aquí aplicamos el concepto de que de variaciones de una propiedad intensiva con respecto a otra, puede ser una propiedad no extensiva o intensiva. En este caso tengo intensiva entre intensiva, es la variación, o el cambio de energía libre de Gibbs en función de qué, de otro. Entonces, de alguna manera son funciones matemáticas o como lo manejan ecuaciones de estado, ¿sí o no, chicos?
Y ustedes ven aquí, en pocas palabras, que tienen un cambio de entropía entre la variación de qué, de volumen. Y ustedes recordarán en matemáticas, como se los dije la vez pasada, la clase anterior, como que la pendiente también es Y2 menos ¿qué? Menos Y1, ¿sí o no? Por acá pongo Y1, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces vean, tengo aquí X2 entre X1. Prácticamente eso es lo que ustedes recuerdan de matemáticas, ¿sí o no, chicos? Sí. No viene el delta como un cambio de una pendiente y me voy a ir un poquito más abajo. El diagrama de fases prácticamente me está graficando quién. Presión contra temperatura, ¿sí o no? La presión como función de qué? De la temperatura. Y con esto construyo mis gráficas, mis diagramas de fase, que aquí tengo la fase sólida, la fase vapor y la fase ¿qué? Líquida. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, de alguna manera me está construyendo desde aquí, me está indicando que voy a generar una función de estado, una ecuación matemática en el cual yo voy a definir las propiedades físicas en términos de qué, de la presión y la temperatura. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ustedes recordarán que esta es la segunda ley de la termodinámica. El cambio de entropía es igual a qué? Al calor entre la temperatura, ¿sí o no, chicos? Fue cuando ustedes hablaron del cero absoluto. ¿Se acuerdan, chicos? Segunda ley de la termodinámica, o no es lo mismo. En lugar de Q, que es el calor, estoy hablando de calor de vaporización, que es el mismo concepto, ¿sí o no, chicos? Este delta H es el calor de qué? De vaporización. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces el calor entre la temperatura me define como el cambio de entropía. ¿Sí estamos bien, Sí. chicos? Y entonces sustituyo, porque la entropía muchas veces les cuesta trabajo como medirla, ¿sí o no? En cambio, el calor sí lo pueden medir más fácilmente, porque se les viene a la mente como número de moles por el Cp por variación de temperatura. ¿O me equivoco? Chicos. Y lo pueden calcular rápidamente, ¿o no? En función, el calor en función de la temperatura. Como lo vimos la clase anterior. ¿O no es así, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Y es lo que quiero que ustedes vayan manejando los conceptos, que lo que vieron en termodinámica, el curso anterior, le vayan dando un sentido físico. Ese es el objetivo también de mi curso, porque creo que muchos de los chicos aquí venían y me decían, y supe que les costaba trabajo lo que era prácticamente, ay, se está terminando, ya me actualicé y no sé qué pasa. Se vuelven a conectar, ¿no? Por favor, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Ay, Sí, profesor. yo Sí, profe. según validé y vean, es un relajo con esto. Entonces, en este caso ustedes tenían problema porque no le encontraban el sentido mucho físico a lo que era termodinámica, o me equivoco, chicos. Sí, profe. Y en este sentido, recuerden, el calor de vaporización es positivo para todo tipo de sustancia. Siempre va a ser que positivo el calor de vaporización, que significa que cuando tengo un sistema sólido, líquido gas, para cambiar de fase el líquido a vapor, le tengo que aplicar ¿qué? Calor, es lo que me está representando físicamente, que por eso es un valor positivo. Y por otro lado, la variación de volúmenes molares del gas menos el líquido, prácticamente el volumen del gas es mucho mayor al volumen del líquido, por lo tanto es positivo para todas las sustancias. Y si tengo un término positivo, como lo ven aquí en mi cursor en la parte superior, con positivo en el denominador, la pendiente cómo va a ser positiva, ¿sí o no, chicos? Y si ustedes Sí. ven las gráficas, son qué tipo de funciones, dependiente creciente, ¿sí o no? Y si sacan la línea tangente a las curvas, van a encontrar las pendientes en cada punto, ¿sí o no? Y en ese sentido van a tener como una pendiente positiva, porque al momento de tener la variación de dp, porque prácticamente aquí ustedes lo ven, dp,
en dt prácticamente les va a dar lo que es la pendiente, ¿o no, chicos? dp en dt le está dando la pendiente. ¿O no es así, chicos? Sí, Entonces, vean, ¿no me está indicando las pendientes aquí en cada uno de esos puntos, chicos? ¿Ya le van entendiendo sentido físico o no, chicos? Y es lo sí, que, profe. y es lo que ustedes no lo vieron en el laboratorio, ¿o sí? No. No lo vieron así, ¿verdad? Entonces, vean cómo voy deduciendo la ecuación de Clausius-Clapeyron y en este caso, ya al momento que sustituyo, me queda dp en dt, prácticamente es la pendiente, como les digo, y el volumen. Entonces, aquí viene una situación muy importante. La diferencia entre el volumen del gas menos el volumen del líquido, prácticamente es que el volumen del gas. Y lo que estoy aquí indicando, que el volumen del líquido es despreciable en relación al volumen de ¿qué? Del gas. O sea, si comparo el volumen del líquido con relación al volumen del gas, el volumen del gas es mucho mayor. Es como si tuvieran 1000 centímetros cúbicos de gas y 1 centímetro cúbico de líquido. Si restan 1000 menos 1, prácticamente sigue siendo ¿qué? 1000. ¿O no, chicos? Sí, profe. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, por lo tanto, el cambio de volumen prácticamente es el volumen de quién? Del gas. Y el volumen del gas, recuerden la ley de Pancho Villa. ¿Sí la recuerdan? Pancho Villa igual a NRT. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aplico la ley del gas ideal y en este caso, como estoy poniendo el volumen molar, el número de moles pasa dividiendo y en este caso tengo el volumen del gas es igual a RT entre la presión, ¿sí estamos de acuerdo? Y entonces el volumen lo divido, prácticamente este cambio de volumen lo divido en esto y me queda, recuerden que aquí tengo esta T, por esta T me queda T cuadrada, RT cuadrada, y este está dividiendo y pasa para acá multiplicando, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces la variación de dP en dt es igual a la presión por el cambio del calor de vaporización entre RT cuadrada. Y agrupo términos, ¿sí estamos de acuerdo? Agrupo esa P para acá, esta la paso dividiendo y T la paso